Ok. Bueno, nosotros habíamos visto cómo calcular la inversa de una matriz por las operaciones elementales de Gauss, que era lo que se conoce como el método de las matrices hermanadas, ¿no es cierto? Que uno ponía a la matriz del lado izquierdo y ponía la identidad del orden que corresponde del lado derecho. Hacemos las operaciones elementales hasta que la matriz se convierte en identidad, y lo mismo le hacemos a la de al lado, y la de al lado queda convertida en la inversa de la matriz. Ese es el método que ha propuesto Gauss con sus operaciones elementales, que se llama de matrices hermanadas. Luego de encontrarla a la inversa, lo que siempre uno debería hacer es verificar que cuando multiplico la original por la inversa me tiene que dar la identidad, ¿no? Para estar seguro que la inversa que encontramos es la verdadera y está todo bien. Bueno, pero hay otra forma de calcular la matriz inversa a una matriz, que es a través de lo que se llama la matriz adjunta. Y esto nos lleva a recordar lo que vimos también en la clase anterior, que era el tema de los cofactores, ¿no? Que cada elemento de una matriz tiene asociado un número que se llama el cofactor, que viene del producto de -1 a la i más j, donde i y j es el número de fila y de columna, digamos, es el casillero que ocupa ese elemento. Entonces es el producto de -1 a la i más j por el determinante de la submatriz a sub ij, que es una matriz de un orden menor, de un orden menos, ¿no es cierto?, de la original, y que se obtiene cuando eliminamos fila y columna donde participa el elemento donde estamos focalizando, el elemento del cual estamos calculándole el cofactor. Por ejemplo, si yo quiero el cofactor asociado al elemento A23, que sería el número que ocupa fila 2 y columna 3, ¿no es cierto? El cofactor S23 surgía del producto -1 a la 2 más 3 por el determinante de la submatriz A23, y esta submatriz A23 era una matriz de orden menor que surge cuando eliminamos fila 2 y columna 3, que es donde participa, donde está contenido el elemento ese donde nosotros decimos co. Bien, cuando uno se propone entonces calcular para cada elemento de una matriz su cofactor, y se propone luego armar una matriz con los cofactores de cada elemento, en lugar del elemento, de los elementos originales, poner en esos lugares los cofactores de cada elemento, y luego transponer esa matriz, digamos que la definición sería que la traspuesta de la matriz de los cofactores, esa es la matriz a la que vamos a llamar adjunta, ¿no? Cada matriz tiene una adjunta que la encuentro de esa forma, reemplazando los elementos originales por sus cofactores y luego transponiendo. O transponiendo primero la matriz original y después reemplazando los elementos originales por los cofactores. Es indistinto transponer al principio la matriz o transponer después de haber reemplazado a los elementos por sus cofactores, es indistinto. De cualquiera de las dos maneras se llega a la misma matriz y esa es la adjunta. Una vez que nosotros a la matriz A le hemos encontrado su adjunta, que es esto de armarse una nueva matriz donde en cada casillero, en vez del elemento, pongo al cofactor y después lo transpongo. Una vez digo que a la matriz A le encontramos su adjunta, buscar la inversa se hace a través de una formulita, si se quiere, o a través de una cuenta, que es la siguiente. O sea, a la -1 se obtiene haciendo 1 sobre el determinante de A por adjunta de A, ¿no? Con esa
cuentita, o sea, 1 sobre determinante de A es un número, porque es el inverso al determinante de A, y si A tiene inversa, ese determinante no es 0, porque obviamente si yo calculo el determinante y el determinante se me hace 0, bueno, listo, no hago más nada porque esa matriz no tendrá inversa, ¿no? Y obviamente tampoco podría hacer esta cuenta, pero de hecho no llego a hacer la cuenta porque si el determinante de A es 0, esa matriz no tendrá inversa y entonces no tengo nada que calcular. Cuando ese determinante me dio distinto de 0, que me está diciendo que tengo inversa, la forma entonces de calcular esa inversa, que es por adjunta, es esta cuenta. Digamos, esto es un número y esto es una matriz del mismo orden que A, por supuesto, porque a mí me dan la matriz A con su orden y yo lo que hago es reemplazar cada elementito de A por el cofactor, o sea que voy a tener una matriz del mismo tamaño, del mismo orden, ¿sí? Así que acá hay una matriz y acá hay un número. Bueno, simplemente se reduce a multiplicar la matriz por ese número y ahí está la inversa de A. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a ver esto con un ejemplo, con una matriz chiquita, 2 por 2, para que entendamos el procedimiento. Por ahí después se puede hacer un cálculo en una matriz más grande, ¿no? Bueno, pero acá tenemos un ejemplo, a ver que yo lo encuentre. Aquí. Acá. Bueno, acá hay un ejemplito que es el del apunte, ¿no? Primero una 2 por 2 para que, bueno, se nos haga más fácil entender cuál es el mecanismo de lo que hay que hacer acá. Por ejemplo, a mí me dieron la matriz A, 2 menos 1, 2 menos 1, 1 menos 1, y me piden hallar si existe la inversa de A. Bueno, según este mecanismo de la adjunta, lo primero que yo tengo que hacer es buscarle el determinante, porque después la inversa la voy a encontrar haciendo esa multiplicación del opuesto del determinante por la adjunta. Y ese primer paso, que es buscarle el determinante a la matriz, ahí ya me está diciendo si voy a tener o no inversa, porque si no, no sigo el procedimiento, ¿cierto? Bueno, entonces, le busco el determinante a esta, que es una de orden 2 por 2, como estamos con la luz, me va a jorobar la luz, vamos a irnos más acá. Le busco el determinante a la A, que como es 2 por 2 es el cruce de las diagonales, ¿no? Entonces tengo 2 por menos 1, que es menos 2. Menos 1, menos 2 más 1, el determinante de esto es menos 1. Y lo dejo a ese dato guardadito ahí al costado. Ya me dijo que tengo inversa porque no es 0, y lo dejo guardadito ahí porque la forma de calcular mi inversa va a ser esta cuenta. A la menos 1 va a ser 1 sobre el determinante de A, que es 1 sobre menos 1, por la adjunta, ¿no? Entonces, ahora me pongo a buscar la adjunta. Bueno, la adjunta dijimos que se obtiene reemplazando cada elemento de esta matriz por el cofactor y luego transponiendo. Esa es la adjunta, que me va a quedar del mismo orden que está. Porque voy a reemplazar cada elemento de ahí por el cofactor, me va a quedar del mismo tamaño, ¿no? Bueno, entonces ahora me voy proponiendo encontrar los cofactores de cada uno de esos numeritos. Bueno, voy al cofactor 1, 1, que sería el cofactor asociado al 2, y lo voy a poner ahí en el lugar del 2, ¿cierto? ¿Quién era? ¿Cómo se calculaba el cofactor 1, 1? Bueno, esto era el menos 1 a la 1 más 1 por el determinante de la submatriz 1, 1, que sería la que me queda cuando elimino la columna 1 con la fila 1. Y en este caso, como solamente me va a quedar un número, ¿sí? Porque la matriz era 2 por 2, entonces la submatriz, al tener un grado menos, va a ser solamente un numerito. Bueno, en este caso es ese el determinante
de esa submatriz, que es el -1, es -1, ¿no? A ver si vamos bien con las cuentas. Sí. Bueno, y entonces saco esta cuenta y acá va a haber un número de resultado. Ese número es el que voy a poner en reemplazo del elemento original. ¿Sí? Porque estoy en la búsqueda de la adjunta, ¿no? Bueno, acá tengo -1 a la 2, que esto me da 1, 1 por -1, -1. Este -1 es el que va a reemplazar al elemento, al 2. Bueno, ahora tengo que buscar el otro cofactor, el cofactor 1, 2. Cofactor 1, 2. Se obtiene de -1 a la 1 más 2 por el determinante de la submatriz, que es la que me quedará cuando elimine esta fila y esta columna. Bueno, pero como en este caso solamente este numerito, 1, entonces ese es el determinante de esa matriz, que en realidad no es matriz, es un número. Ahora, -1 a la 3, eso me da -1 por 1, me da -1. Y este es el cofactor asociado a ese elemento, entonces voy a reemplazar al elemento por su cofactor. Ahora busco el cofactor 2, 1. ¿No? El cofactor 2, 1. Esto es el -1 a la 2 más 1 por el determinante de la submatriz. La submatriz es cuando yo elimine 2 y la 2 columna 1, o sea, es este número que está acá en la esquina, ¿no? Entonces esto es -1. Bueno, ¿y ahora qué me quedó? -1 a la 3, que me da -1 por -1, 1. Y me falta el último cofactor, el cofactor 2, 2, ¿sí? Que viene acá, cofactor 2, 2, esto es -1 a la 2 más 2 por el determinante de la submatriz, que era eliminando esta fila y esta columna, entonces el determinante de esa submatriz, que no es, que es un número, es el 2. Bueno, y entonces ahora me quedó -1 a la 4, que eso es 1, 1 por 2, 2. Hasta acá lo que tengo son los cofactores. Tengo el cofactor de cada elemento de la matriz. ¿Bien? Entonces, ahora tengo que armar la adjunta. Ahí es donde viene que les digo que o transponemos primero o transponemos después. No importa, es indistinto. Bueno, vamos a transponer después, por ejemplo. Quiere decir que lo que voy a armar es una intermedia, que no es todavía la adjunta, le vamos a llamar A estrella o A asterisco, ¿sí? Que va a consistir en qué? En construirme una matriz nueva, pero reemplazando cada número original por su cofactor. O sea, en vez del 2, voy a poner su cofactor, que es el -1. En vez del -1, voy a poner su cofactor. Bueno, en este caso coinciden. El 1, 2, ¿cierto? Ahí. En vez de este 1, que era el elemento 2, 1, voy a poner su cofactor. Bueno, también coinciden. Y en vez del 2, 2, voy a poner su cofactor, que será el 2. Esta es una intermedia, esta todavía no es la adjunta, porque la adjunta es la traspuesta de la matriz de los cofactores. Esta sería matriz de los cofactores. Ahora tengo que transponer, y esa sí es la adjunta. Entonces, adjunta de A es esta, pero traspuesta. Es decir, -1, -1, lo que era primer fila, primer columna, y 1, 2, lo que era segunda fila, es segunda columna. Bueno, esa es la adjunta. O sea, uno puede transponer primero y buscar los cofactores y armarla, y obviamente sin hacer nada, o buscar los cofactores, armarla y transponerla a lo último. Da la misma matriz y esa es la adjunta. Ahora, ¿cómo llego a la inversa de A, que era lo que me estaban pidiendo? A través de esta cuentita.
1 sobre el determinante por la adjunta. A la adjunta ya acá la acabo de confeccionar, de armar. Ahora me falta hacer la cuenta. Y esa cuenta, eso es lo que les decía. Esta es matriz. El numerito 1 sobre determinante es un número. Entonces esta cuenta se reduce a número por matriz, ¿no? Y eso es lo que me va a dar la inversa de A. Vamos a borrar esto para tener lugar. Entonces digo, la inversa de A, vamos a escribir otro color, o sea, la A a la menos 1, que se obtenía a través de la cuenta 1 sobre menos 1, eso me da menos 1. O sea, el número menos 1 por la adjunta, que es menos 1, 1, 2, y esto me va a dar una matriz 2 por 2, porque esto es número por matriz, o sea, ese numerito multiplicado en cada elemento de la matriz, me va a quedar una matriz 2 por 2, y va a ser de manera directa encontrada, digamos, la inversa de A original, ¿no? Entonces, cuando hago esta cuenta, menos 1 por menos 1, que es 1, menos 1 por 1, menos 1 por menos 1 y menos 1 por 2, bueno, ahí quedó directamente armada la inversa, ¿no? Ven que es un método bastante distinto al de Gauss, que nosotros con Gauss hacíamos esto de colocar a la matriz, después la identidad, después transformar esta matriz y transformar la identidad, y entonces me quedó convertida esa identidad, me quedó convertida en una inversa. Bueno, esto es un método más directo. Buscarle los cofactores a cada elemento, reemplazar el elemento por su cofactor, entonces ahí armamos una nueva matriz, que vendría siendo esta, la matriz de los cofactores se llama, y una vez hecha esa de los cofactores, transponer, y ahí está la adjunta. Cuando tengo la adjunta, hago la cuenta 1 sobre determinante por adjunta, y ahí me queda entonces armada la matriz que es la inversa de la original. Bien.